Papá, no quiero que estés en mi boda. Me da vergüenza de ti, vergüenza de tu casa vieja, de tu manera de hablar. Cuando mi hijo Alejandro me dijo eso, mirándome directo a los ojos con un desprecio que nunca había visto, sentí que algo dentro de mí moría. No lloré, no le di ese gusto. Sonreí, tomé mi celular e hice lo que tenía que hacer. Mi nombre es Ramón Flores. Tengo 67 años, soy electricista jubilado. De esos hombres que se pasaron la vida entera trepados en postes, trabajando en fábricas, recibiendo descargas para mantener la luz encendida en las casas de los demás. Nací en Celaya, Guanajuato, un lugar donde desde niño aprendí que los hombres no lloran, los hombres trabajan. A los 18 me vine al área metropolitana de la Ciudad de México, escapando de la pobreza y el hambre, cargando una maleta de cartón y un solo sueño: darles a mis hijos lo que yo nunca tuve. Y lo logré. Mis 2 hijos estudiaron en escuelas particulares. Mariana, mi hija, se convirtió en maestra. Y Alejandro, mi hijo menor, llegó a ser ingeniero. Ingeniero, hijo de un electricista que apenas terminó la primaria. Yo pensaba que eso era motivo de orgullo para él. Estaba equivocado. Antes de seguir contándote lo que pasó ese día que lo cambió todo, quiero agradecer a este canal por darme la oportunidad de hablar. Y a ti, que me estás escuchando ahora, te pido que por favor te suscribas, que dejes tu me gusta y que comentes de qué ciudad nos ves. Todos los días hay una historia nueva y quizá mañana sea la tuya la que estemos contando aquí. Si ya pasaste por algo parecido, si en algún momento tu hijo o tu hija te despreció, escríbelo en los comentarios. Necesitamos saber que no estamos solos. Y comparte este video con alguien que tú creas que necesita escucharlo. Todo comenzó hace unos 4 meses, cuando Alejandro me llamó muy emocionado para decirme que se iba a casar. Valeria, su novia, venía de familia rica, abogada, de esas mujeres que siempre visten de marca y hablan con un tonito fino. Yo me sentí feliz. Mi hijo iba a formar una familia, algún día sería padre, continuaría con nuestra sangre. Pensé que me incluirían en todo, que yo sería parte de esa historia, pero mi esposa, doña Carmen, ya no estaba conmigo. El cáncer me la arrebató en apenas 6 meses, sin compasión. Desde entonces, mis hijos eran todo lo que tenía. Mariana siempre fue cercana. Me llamaba todas las semanas, venía a verme. Me traía a mis nietos Pablo y Ana para pasar el fin de semana conmigo. Alejandro, en cambio, había cambiado desde que empezó a salir con Valeria. Al principio no lo noté. Eran pequeños detalles. Dejó de venir a verme los domingos, algo que siempre hacía desde que murió su madre. Dejó de llamarme para preguntar cómo estaba. Las llamadas se convirtieron en mensajes cortos en WhatsApp, escritos a la carrera, sin cariño. Yo trataba de no darle importancia. Me repetía que estaba ocupado, que los ingenieros trabajan mucho, que preparar una boda exige tiempo, pero en el fondo lo sentía. Y los padres lo sentimos, esa presión en el pecho que no se va, esa angustia que te grita que tu hijo se está alejando y que no puedes hacer nada. Después de que anunció el compromiso, yo esperaba que me invitara a conocer a la familia de Valeria. Al fin y al cabo, soy el padre del novio. Tenía que conocer a mis consuegros, ¿no? Pero la invitación nunca llegó. Pasaban las semanas y nada. Yo me enteraba por las redes sociales, porque Mariana me mostraba fotos. Alejandro en comidas con los de La Vega, en fiestas, en reuniones, siempre sonriendo, siempre feliz. Y yo solo, en mi casa pequeña en Nesa, viendo la vida de mi hijo en la pantalla de un celular. Fue entonces cuando lo entendí. Él tenía vergüenza de mí, vergüenza de su padre electricista, de la casa humilde, de mi acento ranchero, de mis manos ásperas, de mi ropa vieja. Aún así, todavía tenía esperanza. Todavía quería creer que en el fondo, muy en el fondo, mi hijo me amaba. Que todo esto era una etapa, que después de la boda las cosas volverían a la normalidad. Yo era un iluso, un viejo iluso que no quería ver la verdad que estaba frente a mis ojos. La verdad era que, para Alejandro, yo era un estorbo, una sombra incómoda de un origen que él quería borrar. Él ya era un hombre importante, con diploma, con un departamento en Polanco, con coche de lujo, con una novia de familia acomodada. Y yo,
Yo era solo el viejo que vivía en una casa con goteras, que usaba chanclas gastadas, que hablaba ranchero, que no sabía usar bien cuchillo y tenedor. Un día apareció en mi casa. Era martes. Lo recuerdo bien porque ese día siempre voy al mercado a comprar lo de la semana. Entró sin ese abrazo fuerte de antes, sin besarme la frente como solía hacerlo. Se sentó en la misma silla donde Carmen tomaba café cada mañana antes de irse a trabajar y me miró con unos ojos que ya no reconocía. «Papá, necesito decirte algo importante». Mi corazón se aceleró. Pensé que iba a anunciarme que Valeria estaba embarazada, que iba a ser abuelo otra vez. Me preparé para sonreír, para abrazarlo, para llorar de alegría. Pero no fue eso lo que me dijo. Alejandro respiró hondo, se acomodó en la silla y me soltó la noticia sin rodeos. «La boda va a ser grande, papá. La familia de Valeria tiene expectativas y habrá gente importante». Yo asentí, orgulloso. Me ilusionaba pensar que mi hijo estaba construyendo una vida nueva, con todo lo que yo no pude darle. Pero entonces vino la verdadera razón de su visita. «Necesito tu ayuda», dijo bajando la voz. «Son 40,000 pesos para completar los gastos. El banquete, la decoración, los postres». Me quedé en silencio. Ese dinero... Lo que Carmen me dio y esa ansiedad fue suficiente para yo te ayudo, el sorteo, pero no contaría. Me dio una palmada en el hombro, murmuró, «Sabía que podía contar contigo», y se marchó sin aceptar un café, como si solo hubiera venido a hacer un trámite. A los pocos días fui al banco, retiré mis ahorros y los transferí a su cuenta. Al ver mi saldo casi vacío, sentí un vacío también en el pecho. Pero me convencí de que valía la pena, de que con ese sacrificio yo tendría mi lugar asegurado en la boda de mi hijo. Pasaron las semanas. El teléfono no sonaba. Apenas un mensaje corto en WhatsApp. «Gracias, papá». Ninguna visita, ningún gesto de cariño. Y así llegó otra tarde cualquiera en la que Alejandro volvió a aparecer en mi casa. Yo corría a abrir, con el corazón lleno de ilusión. Imaginé que venía con la invitación formal, que por fin me haría parte de los preparativos, que me hablaría de cómo se sentía a punto de casarse. Pero lo que recibí fue un golpe que jamás olvidaré. «Papá, no quiero que estés en mi boda». Me quedé de piedra. «¿Qué dices, Alejandro?», pregunté con la voz apenas audible. Él «Será en un lugar elegante, con empresarios, jueces, abogados. Tú lo vas a encajar». Ese «lo vas a encajar» me atravesó como un cuchillo. Me estaba comparando con una pieza de mobiliario vieja que arruina la decoración. «Alejandro», dije, tratando de mantenerme en pie. «Yo lo pagué 40,000 pesos para esa boda». Él encogió los hombros con una indiferencia que me destrozó. «Tú ofreciste el dinero, papá». «Yo no te lo pedí, mentira». Claro que me lo había pedido, sentado en esa misma silla, en ese tono suplicante. Pero ahora lo negaba, como si yo fuera un tonto que se ofreció solo. «No, hijo», levanté la voz. «Tú me lo pediste». Él suspiró con fastidio, como quien escucha a alguien molesto sin importancia. «Ya está decidido. No irás, es lo mejor». Me miré fijo, esperando al menos una explicación que calmara el golpe en el alma. Pero lo que recibí fue aún peor. «Me da vergüenza de ti, papá, vergüenza de tu casa vieja, de tu manera de hablar, de tus manos llenas de callos, de tus camisas del mercado. La familia de Valeria es distinta. No quiero que te burles de ti mismo, delante de ellos». Esa palabra, vergüenza, fue como una estaca clavada en el corazón. El mismo niño al que llevé cargando de madrugada al hospital cuando tenía fiebre, el mismo al que me disfracé de Santa Claus para hacerlo reír, ahora decía que le daba vergüenza de mí. Sentí un nudo en la garganta. Quise llorar, pero me aguanté. No le iba a dar el gusto de verme derrotado. Él se levantó, dio media vuelta hacia la puerta y dijo con frialdad: «Te mandaré fotos». «Papá, noto fotos.
Eso era todo lo que recibiría a cambio de haber entregado mis ahorros. Fotos de una boda en la que yo no tendría lugar. Me quedé en la banqueta viendo cómo arrancaba su coche, y en ese momento algo dentro de mí cambió. La tristeza dio paso a una rabia fría, calculada. Una voz interior me dijo que no iba a dejar que me borrara así de su vida, como si yo nunca hubiera existido. Entré de nuevo a la casa, tomé el celular y marqué el primer número que se me vino a la mente, el del banquete. Buenas tardes, habla Ramón Flores, padre del novio Alejandro. Quiero cancelar el contrato. Al otro lado la mujer se quedó en silencio unos segundos. ¿Cancelar? Pero señor, la boda es en 2 meses. Usted perderá el anticipo. No importa. Cancélelo todo. Colgué. En ese mismo instante, Alejandro volvió a entrar a la casa. Había visto desde su coche que yo hablaba por teléfono y notó mi expresión. ¿Qué hiciste, papá?, preguntó con furia. Yo lo miré sereno, aunque por dentro me temblaban las entrañas. Lo que tenía que hacer. Saqué una libreta donde tenía anotados todos los contactos de la boda y marqué el siguiente número. Tomé aire. Marqué el siguiente número y mientras sonaba el tono, vi a mi hijo con los ojos muy abiertos, avanzando hacia mí como si fuera a arrebatarme el celular de las manos. Buenas tardes, dije con calma, cuando atendieron del otro lado. Habla Ramón Flores, padre del novio Alejandro. Quiero cancelar la decoración para la boda. La mujer del otro lado intentó convencerme de que lo pensara bien. Me habló de multas, de contratos, de la pérdida del anticipo. No me importa, respondí con voz firme. Está cancelado. Colgué sin titubear. Alejandro me arrancó el celular de la mano, rojo de rabia. Papá, estás loco. Vas a arruinar todo. Lo miré directo a los ojos. No, hijo, yo no arruiné nada. Tú lo hiciste cuando dijiste que te daba vergüenza de mí. Él se quedó helado unos segundos, sin palabras. Yo aproveché para tomar el celular de nuevo y seguir con la lista. Marqué a la repostería que prepararía el pastel, después al grupo musical, luego al encargado del sonido. Uno a uno fui cancelando todos los servicios. Cada queda cancelado que pronunciaba era como una respuesta a cada desprecio que había tragado en silencio. Alejandro, desesperado, gritaba: «¡Papá, detente! No sabes lo que estás haciendo». Yo sí sabía. Estaba recuperando mi dignidad. Él trató de arrancarme el teléfono de nuevo, pero me moví. Décadas trabajando con electricidad me habían dado reflejos rápidos. «Papá, me estás destruyendo la vida», vociferó con lágrimas en los ojos. «No, hijo, tú mismo te la destruiste. Yo solo estoy quitando mi parte». Lo vi temblar de impotencia. El ingeniero exitoso, el hombre con traje, el que vivía en Polanco, reducido a un niño rabioso frente a un viejo electricista con el corazón herido. En ese momento sonó la puerta. Golpes fuertes. Alejandro corrió a abrir, y ahí estaban Valeria y sus padres. Don Ricardo y doña Teresa de la Vega, impecables, vestidos como si siempre estuvieran en una reunión elegante. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó don Ricardo con voz grave. Valeria, furiosa, me señaló: «Tu padre está cancelando todo». Don Ricardo me miró con frialdad, como si yo fuera un intruso que había que sacar de su camino. «Señor Flores, usted no puede hacer eso. Los contratos están a nombre de mi hija». Me crucé de brazos. Los contratos se hicieron con mi dinero. 40,000 pesos salieron de mis ahorros. Y si mi hijo no me quiere en la boda, no tendrá tampoco mi sacrificio. El silencio fue pesado. Mariana, que había llegado poco antes con mis nietos, estaba en un rincón, abrazando a Pablo y Ana, tratando de calmarlos ante los gritos. Don Ricardo dio un paso hacia mí. «Mire, señor, no queremos problemas. Si lo que quiere es que le devuelvan su dinero, hablemos». Solté una carcajada amarga. «¿Dinero? ¿Cree que esto se trata de dinero? Lo que quiero es respeto». Alejandro, desesperado, intentó justificarse. «Papá, entiende, es que tú no encajas en ese ambiente». Lo interrumpí de inmediato. «No, hijo, el que no encaja eres tú. Te olvidaste de dónde vienes, de quién te dio la vida, de quién trabajó día y noche para que pudieras estudiar». Mis palabras lo dejaron helado. Vi cómo Valeria lo miraba con disgusto, como si mi hijo fuera un niño al que acababan de regañar en público. Doña Teresa trató de suavizar la situación. «Don Ramón, por favor, no hagamos esto más grande».
Mi hija ama a su hijo y lo que queremos es una boda tranquila. Pues entonces búsquense otro financista, respondí seco. Yo ya no estoy. El ambiente se volvió tenso. Alejandro se dejó caer en una silla, derrotado. Mariana se me acercó y me tomó la mano. Papá, calma. Le sonreí con tristeza. Hija, ya me cansé de callar. Don Ricardo, viendo que no me iba a retractar, hizo un gesto de molestia. Esto tendrá consecuencias. Señor Flores, las que sean, contesté sin miedo. Pero al menos dormiré tranquilo. Valeria salió de la casa hecha una furia, arrastrando a Alejandro del brazo. Don Ricardo y doña Teresa lo siguieron, sin despedirse. El silencio volvió a la casa, roto solo por el murmullo de Mariana, que me decía: «Papá, ¿estás seguro de lo que hiciste?». La abracé fuerte. «Sí, hija. Hoy recuperé mi dignidad. Esa noche me quedé solo, sentado en la misma silla donde Carmen solía tomar café. Miré al techo, respiré hondo y sentí que, por primera vez en mucho tiempo, podía mirar mi reflejo sin vergüenza. Pero lo que no sabía era que esa batalla apenas comenzaba. Lo que había hecho encendería una guerra que iba a sacudir a toda mi familia. Esa noche, después de que la puerta se cerró con un portazo y el silencio llenó la casa, me quedé sentado, inmóvil, con la respiración pesada. El eco de las amenazas de don Ricardo aún retumbaba en mis oídos, pero más fuerte era la frase de mi hijo: «Tengo vergüenza de ti, papá». No dormí. Me quedé en la cocina con la cabeza entre las manos, repasando cada momento de mi vida, cada sacrificio, cada hora bajo el sol colgado de un poste eléctrico para que Alejandro y Mariana tuvieran lo que yo nunca tuve. Al amanecer, mientras el café hervía, mi celular empezó a sonar. «Número desconocido», contesté con voz ronca. «¿Bueno? ¿Es usted el señor Ramón Flores?». La voz era seca, femenina. «Sí, el mismo. Habla Valeria, la prometida de su hijo. Quiero que sepa que lo que hizo es imperdonable. Mi familia está furiosa. Mi madre está enferma de los nervios, mi padre está indignado y yo estoy destruida. Señorita, su novio fue el que me dijo a la cara que tenía vergüenza de mí. Yo no soy el culpable». Ella se rió con sarcasmo. «¿De verdad cree que alguien como usted podría encajar en nuestra boda? Con su ropa barata, con esas manos llenas de callos. ¿Se imagina lo ridículo que hubiera sido?». Cada palabra era un cuchillo, pero no solté ni un gemido. «Si eso piensa, entonces tiene suerte», respondí. «Porque no estaré ahí», colgué. Mi corazón latía con fuerza, pero una extraña paz me invadía. No pasó ni media hora y el teléfono volvió a sonar. Esta vez una voz masculina. «¿El señor Flores?». «Aquí, licenciado Montiel, abogado de la familia de la Vega. Le notifico que procederemos legalmente contra usted por daños y perjuicios. Lo que hizo representa una pérdida irreparable para mis clientes». Escuché con calma, como si me hablara de alguien más. «Adelante, licenciado. Haga lo que tenga que hacer. Los contratos están a mi nombre y el dinero salió de mi cuenta. No hay nada ilegal». El hombre bufó, molesto. «Se va a arrepentir». «Tal vez», respondí, «pero al menos ya no vivo humillado». Colgué otra vez. Ese día el teléfono no dejó de sonar. Tíos de Valeria, primos, amigos de Alejandro, hasta desconocidos que yo nunca había visto, todos insultándome. «Viejo egoísta, amargado, desgracias a tu hijo». Cada llamada era un recordatorio de lo que estaba enfrentando, pero también una prueba de que había tocado un punto de orgullo en los de la Vega. Por la tarde, Mariana apareció en mi puerta con sus hijos. Apenas la vi, sentí un alivio. «Papá, ¿qué pasó?», me preguntó con el ceño fruncido. Le conté todo, desde la petición de los 40,000 pesos hasta el momento en que Alejandro me dijo que yo no podía ir a su boda. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero de rabia. «¡No puede ser!», gritó. «¿Cómo pudo hablarte así después de todo lo que hiciste por él? Es mi hijo o hija, y uno siempre espera lo mejor de un hijo, aunque te lo niegue en la cara. Papá, hiciste bien en cancelar. Ese muchacho necesita aprender». Me abrazó, y por primera vez en mucho tiempo sentí que no estaba solo. Esa noche, después de que Mariana se fue, recibí otra llamada inesperada. «Señor Flores, soy Valeria otra vez.
Su voz ya no era arrogante, sonaba alterada, casi histérica. Mire, yo no quiero pelear. Solo necesitamos que firme un documento para liberar los contratos y poder rehacer todo. Mi padre está dispuesto a compensarlo. ¿Un documento? Pregunté desconfiado. Sí, solo un papel en el que usted reconoce que actuó impulsivamente y que renuncia a cualquier reclamo. ¿Y a cambio? Lo olvidamos todo. No habrá juicio, no habrá problema. Me quedé en silencio unos segundos. Podía sentir el sudor en mis manos. Señorita, si piensa que voy a firmar algo para quedar como un loco vengativo, está muy equivocada. Yo no necesito dinero ni su perdón. Solo necesito respeto, y eso no se compra ni se negocia. Colgué sin más. Pasaron 2 días. Me aferré a mi rutina, tratando de ignorar los rumores que ya se esparcían en el vecindario. Cuando iba a la tienda, los vecinos me miraban raro, cuchicheaban. Yo lo sabía, el video estaba circulando. Lo confirmé cuando Mariana me llamó una mañana. Papá, ¿ya viste lo que Alejandro publicó? ¿Qué cosa? ¿Un video en redes sociales? Dice que destruiste su boda por egoísmo, que siempre fuiste controlador, que nunca lo dejaste ser feliz. El corazón se me encogió. Encendí mi celular y abrí el enlace que mi hija me mandó. Ahí estaba Alejandro, frente a una cámara con los ojos rojos y la voz entrecortada. Amigos, necesito compartir esto. Mi propio padre arruinó mi vida. Canceló mi boda por rencor, porque no soporta verme feliz. Toda mi vida ha sido controlador, manipulador. Ahora me quitó lo que más amo. ¿A Valeria? Los comentarios aparecían en cascada. ¡Qué padre tan cruel! ¡Qué triste que exista gente así! ¡Ánimo, Alejandro! Más de 1000 compartidas en cuestión de horas. Sentí que me faltaba el aire. Me senté en la silla de la cocina y me cubrí el rostro con las manos. Mi hijo no solo me había humillado en privado, ahora me estaba destruyendo en público. El timbre sonó. Abrí la puerta y Mariana estaba ahí, con el celular en la mano y lágrimas en los ojos. «Papá, no lo veas más. No le des ese poder. Tú sabes la verdad, y yo también». La abracé fuerte. «Gracias, hija. Pero duele como si me arrancaran el alma. Esa noche, solo en mi cuarto, saqué la foto de Carmen y le hablé como si pudiera escucharme. Amor, ¿qué hice mal? ¿En qué momento perdí a nuestro hijo?» Las lágrimas corrían por mi rostro, pero al mismo tiempo algo en mi interior se endurecía. Ya no se trataba de dinero ni de una boda. Se trataba de mi dignidad, de no dejar que mi nombre quedara manchado por la mentira de un hijo ingrato. Y aunque no lo sabía aún, el destino estaba a punto de poner en mis manos las pruebas que lo cambiarían todo. Pasaron los días, y mientras el video de Alejandro seguía circulando y ganando miles de vistas, yo apenas podía salir a la calle sin sentir las miradas clavadas en mi espalda. En la panadería, la señora Clara ya no me sonreía. En la tienda de la esquina, don Ramiro se limitaba a despacharme en silencio. El barrio entero parecía convencido de que yo era el villano de aquella historia. Una tarde, mientras trataba de distraerme arreglando unas plantas que Carmen había sembrado años atrás, el teléfono volvió a sonar. Contesté con desgano, pensando que sería otra amenaza o insulto. Pero la voz del otro lado era distinta. «¿Señor Ramón Flores?», preguntó una mujer. «Sí, ¿con quién hablo?». Su abuelo es excompañera de universidad de Alejandro. «Perdón que lo moleste, pero tenía que hablar con usted. Me puse alerta». ¿Qué querría una amiga de mi hijo después de todo lo que se había dicho? «Lo escucho, señorita». Lucía hizo una pausa, como si buscara las palabras correctas. Vi el video que Alejandro subió y no pude quedarme callada. Yo conocí a su hijo, señor Flores. Lo conocí bien, y sé que lo que dijo de usted no es verdad. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo puede estar tan segura?, pregunté con cautela. «Porque yo fui su novia durante 3 años en la universidad», respondió con la voz quebrada. «Y le aseguro que Alejandro siempre tuvo un problema con sus orígenes. Se avergonzaba de usted mucho antes de conocer a Valeria». Sentí un golpe en el estómago. ¿Avergonzarse? ¿De mí? Sí. Me ocultaba de sus amigos ricos. Decía que yo era solo una compañera de clases porque mi mamá era trabajadora doméstica y yo estudiaba gracias a una beca. Nunca me presentó como su novia, nunca me llevó a su casa. Y cuando lo confronté, me dijo que no podía arriesgarse a que supieran que venía de una familia humilde. Cerré los ojos
tragando saliva. Era como escuchar mi propia historia contada en otra voz. Lucía continuó. Señor, yo todavía guardo mensajes de él, capturas de conversaciones. Ahí hablaba de usted, de cómo le daba pena su casa, su manera de hablar, hasta sus manos trabajadas. Decía que quería hacerse rico para no tener que verlo más. Mi respiración se agitó. ¿Usted guardó todo eso? Sí, porque sabía que algún día la verdad saldría a la luz. Y ahora que veo cómo lo está difamando, no puedo quedarme callada. Si usted quiere, yo puedo mostrarle todo. Nos citamos en una cafetería discreta del centro. Cuando llegué, Lucía estaba nerviosa, mirando a todos lados, como si temiera que alguien nos viera. Me saludó con un apretón de manos firme, aunque sus ojos estaban húmedos. Sacó el celular de su bolso y me mostró las capturas. Ahí estaba, en blanco y negro, el desprecio de mi propio hijo. Mi papá es un pobre diablo. Vive en una casa que se cae a pedazos. Me da asco como come, parece animal. Si le lloro un poco, me suelta dinero. Así ha sido siempre. Cada línea era una daga. Sentía que la sangre me hervía, que el corazón se me rompía otra vez en pedazos más pequeños de los que ya estaban. Lucía bajó la mirada. Perdón por mostrárselo así, pero usted merece saber la verdad. Alejandro no cambió por Valeria. Él siempre fue así. Yo solo quería que lo supiera. Guardó silencio un momento y luego agregó. Si usted quiere, yo puedo hacer público todo esto. Mostrarle al mundo quién es realmente Alejandro. Me quedé callado, mirando aquellas pruebas que podían limpiar mi nombre y destruir por completo a mi hijo. Las manos me temblaban, no de miedo, sino de duda. Gracias, Lucía. Déjeme pensar qué hacer con esto. Nos despedimos y regresé a casa con una mezcla de rabia y tristeza. Me senté en la mesa de la cocina con las capturas abiertas en mi celular. El rostro de Carmen en la foto de la pared parecía observarme, como si esperara que yo decidiera entre la justicia y el perdón. 3 días pasé sin dormir bien, debatiendo conmigo mismo. Mariana me llamaba a diario, insistiendo en que debía defenderme, que no podía permitir que la mentira se impusiera. Pero algo dentro de mí me detenía. Quizá era el recuerdo de Alejandro de niño, corriendo hacia mí cuando regresaba cansado del trabajo. Quizá era ese lazo invisible que un padre nunca puede cortar del todo. El cuarto día, mientras buscaba unas camisas viejas en el closet, encontré una caja de cartón olvidada en el fondo. Al abrirla, descubrí decenas de cartas amarillentas. Eran las que yo le escribía a Carmen cuando trabajaba en el norte, antes de que los muchachos nacieran. Entre esas cartas había un sobre distinto, con mi nombre escrito en la letra delicada de mi esposa. Ramón, ábrela, si algún día ya no estoy. Las manos me temblaban al romper el sello. Al leerla, sentí que Carmen hablaba conmigo desde el más allá. Mi amor, si lees esto es porque me he ido. Quiero que sepas que te amo y siempre estaré contigo. Pero debo confesarte algo. Alejandro nunca fue el hijo que tú creías. Desde niño mostró señales de egoísmo, de manipulación. Me dolía verte cegado por tu amor hacia él y callé muchas veces para protegerte. Ramón, no permitas que te destruya. No dejes que tu sacrificio sea en vano. Cuida de Mariana y libérate de esa carga si alguna vez él te hiere. Te amo por siempre, Carmen. Me derrumbé. Lloré como no lo hacía desde su funeral. Ahora lo entendía. Carmen siempre supo lo que yo me negaba a ver. Y mientras abrazaba esa carta contra mi pecho, sonó de nuevo el teléfono. Era Lucía. «Señor Flores», dijo con urgencia, «me enteré de algo grave. Alejandro está planeando demandarlo por daño moral. Dice que usted lo arruinó y que no se detendrá hasta verlo destruido. Cerré los ojos, agotado. Que haga lo que quiera, Lucía. Yo ya no tengo fuerzas para pelear». Ella guardó silencio y luego respondió con un hilo de voz. «Tal vez no tenga fuerzas, pero ahora tiene la verdad de su lado. No se rinda todavía». Colgué y volví a mirar la carta de Carmen. Sus palabras resonaban en mi mente. «Libérate de esa carga». Tal vez había llegado el momento de hacerlo, lo sé. Me lo advirtió Lucía. Hubo silencio al otro lado de la línea. Y después la voz de Mariana salió firme. «Papá, ya no se trata solo de defenderte. Se trata de que nadie más vuelva a pisotearte.
Tienes que mostrar la verdad. Colgué y me quedé pensando. En mis manos tenía la carta de Carmen y las pruebas que Lucía me había dado. Podía exponer a Alejandro y dejar claro quién era en realidad. Pero ¿hacerlo significaba justicia o venganza? Pasaron las horas. Yo apenas comía, apenas dormía. El dolor me tenía atrapado, hasta que una noche, casi de madrugada, el timbre de la puerta sonó con insistencia. Me levanté desconfiado y abrí. Ahí estaba Alejandro, pero no venía solo. A su lado estaba Valeria y detrás de ellos, un hombre alto, de traje caro, mirada altiva y sonrisa falsa. Lo reconocí al instante. Don Ricardo de la Vega, el padre de Valeria. Señor Flores, dijo con voz firme, venimos a hablar con personas civilizadas. No tengo nada que hablar con ustedes, respondí, intentando cerrar la puerta, pero él puso el pie en medio y forzó una sonrisa. No conviene hacer esto más grande de lo que ya es. Mire, lo que pasó con los contratos fue un error, pero podemos arreglarlo. ¿Arreglarlo cómo?, pregunté desconfiado. Sacó de su portafolio una carpeta con varios documentos. Aquí hay un acuerdo sencillo. Usted firma que renuncia a cualquier derecho sobre los contratos, que reconoce que actuó por impulso, y nosotros retiramos la demanda. Nadie pierde más tiempo, todos quedamos en paz. Tomé las hojas y las leí por encima. No solo me pedían renunciar, también quería que yo admitiera ser responsable de daños emocionales y que aceptara haber actuado por resentimiento. Era una humillación escrita con tinta, ¿y si no firmo? Pregunté mirándolo directo a los ojos. Su sonrisa se desvaneció. Entonces le aseguro que voy a usar mis contactos. Conozco jueces, fiscales, gente que puede hacerle la vida imposible. Le puedo quitar la casa, su pensión, lo que sea. Créame, señor Flores, no quiere meterse conmigo. Mi mirada pasó de él a Alejandro. Mi hijo tenía la cabeza gacha, como un niño regañado, incapaz de defenderme, incapaz siquiera de sostenerme la mirada. Valeria, en cambio, me observaba con desprecio, como si mi sola presencia ensuciara el aire. Sentí que algo dentro de mí ardía. Rasgué las hojas lentamente frente a ellos. No firmo nada. No tengo miedo. Lo único que podían quitarme ya me lo arrebataron hace tiempo. La dignidad de un padre. El rostro de don Ricardo se puso rojo de furia. «Se va a arrepentir, viejo testarudo». «Tal vez», dije con calma, «pero al menos no voy a vender mi nombre ni mi conciencia». Valeria estalló. «Usted está arruinando mi vida. Yo soy abogada. ¿Sabe lo que significa que todos hablen de mi boda cancelada? Ya me llaman la mujer que no pudo casarse porque su suegro es un loco». La miré con frialdad. Tal vez debería haber elegido mejor a su esposo. Alejandro no aguantó más y explotó. «Ya basta, papá. Usted siempre ha sido así, metiéndose en mi vida, haciéndome sentir culpable, echándome en cara todo lo que hizo por mí. Yo solo quiero ser feliz y usted no me deja». Sus palabras me cortaron como cuchillo, pero también me abrieron los ojos. ¿Feliz? ¿Y cuándo fue la última vez que preguntaste si yo lo era? ¿Cuándo fue la última vez que viniste a verme sin pedirme dinero? ¿Eso es felicidad para ti? ¿Usar a tu padre como si fuera un cajero automático? Alejandro bajó la cabeza sin respuesta. El silencio fue incómodo. Don Ricardo retomó la palabra, intentando controlar la situación. «Mire, señor Flores, pongámosle precio a esto. ¿Cuánto quiere para soltar los contratos? ¿50,000? ¿100,000? Solté una carcajada seca. «No estoy en venta. Lo que quiero no se compra con billetes. Lo que quiero es respeto, y ustedes no saben lo que significa esa palabra». Valeria comenzó a llorar de manera teatral. «Yo solo quería un matrimonio perfecto». «Pues busque perfección en otro lado, señorita», la interrumpí, «porque aquí lo único que hay es la verdad. Y la verdad es que su prometido se avergüenza de su propio padre». Don Ricardo se acercó a la puerta y me susurró con rabia. «Esto no se queda así. Le voy a destruir la vida». Lo miré de frente. «Haga lo que quiera. Ya la vida me ha golpeado lo suficiente como para tenerle miedo a un hombre con traje». Se marcharon. Alejandro fue el último en salir y antes de irse me miró con odio. No era el hijo que crié. Era un extraño que yo mismo había alimentado y educado. Cerré la puerta con fuerza. Mi cuerpo temblaba, no de miedo sino de impotencia. Fui hasta el cuarto, abrí la gaveta y saqué la foto de Carmen. «Amor,
Hice lo correcto, susurré entre lágrimas. Esa noche dormí con la carta de ella apretada contra mi pecho. Por primera vez en mucho tiempo, el sueño me venció profundo, como si Carmen misma me hubiera arrullado. Pero al amanecer, un nuevo golpe me esperaba. El celular vibró con un mensaje de Mariana. «Papá, tienes que ver esto». Alejandro subió algo terrible de ti a las redes. El corazón me dio un vuelco. Abrí el enlace con manos temblorosas. Ahí estaba mi hijo, frente a la cámara, con la voz quebrada, diciendo entre lágrimas: «Mi padre siempre ha sido un hombre egoísta, controlador. Canceló mi boda solo para arruinarme la vida. Yo solo quería ser feliz con Valeria, pero él nunca lo permitió. Les pido perdón a todos por tener un papá así». Los comentarios llovían. «Qué padre tan cruel, qué horror de familia. Alejandro, estamos contigo». Más de 1000 compartidas en menos de un día. Sentí que el mundo se me caía encima. Me dejé caer en la silla de la cocina, cubriéndome la cara. El mismo hijo al que di mi vida ahora me estaba destrozando públicamente. Y ahí, en ese momento, supe que la guerra apenas comenzaba. 3 días después de la conversación en la cafetería, recibí un mensaje de Lucía que no esperaba. Lo hice. «Ya está publicado». Mi pulso se aceleró, pero esta vez no fue miedo. Fue una mezcla de alivio y una inquietud fría que no me dejaba respirar del todo. Entré a la publicación con manos temblorosas. Lucía había subido capturas de pantalla, conversaciones donde Alejandro se burlaba de mí, donde hablaba de mi casa, de cómo ser rico iba a quitarle de encima la vergüenza. Además, acompañó las capturas con su testimonio. Contó la verdad de su relación con él, cómo la ocultó, cómo mentía a sus amigos ricos, cómo humillaba y manipulaba. En cuestión de horas, la publicación explotó. Las mismas personas que pocas noches antes me habían condenado ahora compartían las pruebas, señalando la doble cara de Alejandro. Comentarios que pedían disculpas por haberme juzgado aparecían uno tras otro. «No sabíamos la verdad, lo siento mucho». «Perdón, señor Ramón, nos equivocamos al creer en la versión del hijo». La sensación que me inundó fue extraña. Alegría por la rectificación del público. Tristeza por tener que limpiar mi nombre con la suciedad del propio hijo. Aún así, no pude evitar una pequeña sonrisa cuando vi que la verdad empezaba a prender fuego en redes. Al día siguiente, la noticia llegó a la empresa donde trabajaba Alejandro. La dirección, al ver el escándalo y las pruebas, decidió tomar medidas rápidas. Lo suspendieron de inmediato mientras investigaban la conducta que lo vinculaba con comportamiento poco ético. A las pocas horas le comunicaron su despido. Cuando Mariana me contó la noticia por teléfono, su voz mezclaba alivio y pena. «Papá, lo despidieron», dijo. «La empresa no quiere verse relacionada con ese tipo de imagen». Me quedé en silencio. No sentí júbilo. Sentí algo más complejo. Quien me había humillado ahora sufría las consecuencias, y yo me debatía entre la justicia y la compasión. Las reacciones en el barrio cambiaron radicalmente. Don Ramiro me saludó con la cabeza baja y una disculpa murmurada. La señora de la panadería dejó un pan extra en mi bolsa sin decir nada. Gente conocida me paraba en la calle para pedir perdón. Ver esa transformación me dolía y consolaba a la vez. Dolía porque se necesitó evidencia para cambiar el juicio. Consolaba porque ya no cargaba con la culpa de ser el villano. Mientras tanto, la familia de la Vega se movilizó en privado. Don Ricardo, avergonzado por el vuelco público, hizo un comunicado a través de su abogado. Declararon que rompían toda relación con Alejandro y que no tenían responsabilidad alguna sobre su comportamiento personal. Valeria, por su parte, publicó un mensaje frío anunciando la cancelación definitiva del enlace y lamentando el daño causado por situaciones familiares ajenas a nosotros. Su tono era distante, casi aliviado. Poco a poco, las repercusiones llegaron a lo legal. Antes de que pudieran consolidar una demanda por daños morales, los impresos y las pruebas que Lucía compartió invalidaron la narrativa que Alejandro había intentado vender. Varios abogados consultados por medios independientes declararon que era difícil sostener una acusación cuando existían pruebas claras del comportamiento previo del denunciado. La presión social y profesional hizo lo suyo. En menos de una semana,
Alejandro pasó de ser un ingeniero con ascenso posible a un hombre sin empleo, sin casa propia y sin la protección de esa familia acomodada que antes lo respaldaba. La Melissa, Valeria, rompió la relación. Lo último que supe por rumores fue que ella había recogido sus cosas del departamento y que la familia había emitido un comunicado cortando cualquier vínculo. La noche que supe que había perdido todo, me llamó Mariana, llorando otra vez, pero esta vez no por mí. Lloraba por la caída de su hermano. «No sé si se lo merece», dijo con voz entrecortada. «¿Qué hacemos, papá?» «No lo sé, hija», contesté. «Yo no busco que nadie pierda todo, solo busco verdad y respeto». Al día siguiente, la televisión local ya hablaba del caso. Periodistas tocaban la puerta y vecinos querían dar su palabra. Evité esa exposición. No necesitaba micrófonos ni cámaras. Mi intención nunca fue el espectáculo, pero la vida tenía otros planes. La verdad había salido a la luz, y el ruido era inevitable. Mientras la tormenta mediática seguía su curso, algo más sucedió que me partió el alma. Alejandro, el mismo que me había enviado miles de mensajes de desprecio, apareció un día en la puerta de mi casa con la ropa arrugada y la mirada vencida. Se quedó en la acera, sin atreverse a pulsar el timbre. Cuando por fin lo vi, me invadió una mezcla de compasión y rechazo. «Papá», dijo con la voz rota, «me quedé sin nada. Me despidieron. Valeria me dejó. Me están hundiendo. Por favor, ayúdame». Me quedé mirando al hombre que una vez fue mi hijo. Su figura se veía pequeña, como si hubiera arrugado años de orgullo en un solo día. Por dentro algo antiguo, puro, se removía. La imagen del niño que me escribía cartas en la escuela, el niño que me esperaba en la puerta con los brazos abiertos. Lo invité a pasar, no para ceder de inmediato, no para que se aprovechara. Lo invité por ese hilo que une a padres e hijos, aunque se rompa 1000 veces. La posibilidad de que algo humano todavía quede. Se sentó en la silla de la cocina, con la cabeza entre las manos. Lloró. No eran lágrimas escénicas, eran lágrimas crudas, de alguien que se desmoronaba. «Lo siento, papá», murmuró. «No sé qué soy. Perdí todo. No supe qué decir». Me acordé de la carta de Carmen en la que ella ya había visto esas señales. Pensé en quién había fallado más. Si el hijo por volver a elegir el orgullo por encima del cariño, o el padre por no haber estado siempre presente en la forma que el hijo necesitaba. No hubiera sido justo que mi primera reacción fuera perdonarlo sin condiciones. Pero tampoco quería que se perdiera del todo. «No voy a darte dinero», le dije con voz firme. «No voy a ser tu cajero otra vez, pero tampoco voy a dejar que te mueras en la calle. Si quieres cambiar de verdad, vas a tener que demostrarlo con trabajo. Vas a buscar empleo, vas a ayudar en lo que puedas en casa y vas a ir a terapia. No quiero promesas vacías, quiero hechos». Sus ojos se clavaron en los míos. Hubo un silencio largo, que fue parte condena, parte esperanza. «Lo haré, papá. Lo prometo», dijo, y esta vez no sonó como una frase aprendida. Sonó como quien entierra su último orgullo para empezar de nuevo. Lo dejé dormir en una habitación que había sido de Carmen. No fue un abrazo ni una reconciliación total. Fue solo un gesto pequeño, techo, silencio, y la oportunidad de que su caída fuera un comienzo real, no solo un golpe más. Afuera, la ciudad siguió hablando. Dentro de la casa, en cambio, algo cambió. La posibilidad de que lo que quedaba roto se intentara recomponer. No era un final perfecto. Nada lo sería. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí una puerta entrecerrarse hacia un futuro incierto, que tal vez, con trabajo y verdad, pudiera abrirse de nuevo. Los primeros días de Alejandro en mi casa fueron extraños, cargados de silencios incómodos. No era el mismo joven arrogante que había cruzado esa puerta semanas atrás. Ahora caminaba con los hombros caídos, como si cada paso pesara toneladas. Apenas hablaba, y cuando lo hacía era con frases cortas, tímidas. Yo lo observaba desde la mesa de la cocina con una mezcla de desconfianza y compasión. No era fácil aceptar que el mismo hijo que me había despreciado frente al mundo ahora dependiera de un techo y un plato de comida. Y sin embargo, ahí estaba,
bajo el mismo techo que una vez compartimos con Carmen y Mariana. Una mañana, mientras tomábamos café, rompió el silencio. «Papá, ya busqué trabajo», lo miré con escepticismo. «Y me rechazaron en 3 lugares. Dicen que no pueden contratar a alguien con el escándalo que tuve». Sus ojos se humedecieron, pero no lloró. Por primera vez percibí algo diferente. No era manipulación. Era la desesperación real de alguien que veía cómo el mundo le cerraba puertas. «Entonces tendrás que insistir más», le respondí. «El que quiere salir adelante no se rinde en la primera», asintió en silencio. Los días se convirtieron en semanas. Alejandro salía temprano con un folder bajo el brazo y volvía al atardecer, cansado, a veces sin un peso en el bolsillo. No pedía dinero, y eso me sorprendía. Llegaba con pan duro de la tienda de remate o con fruta de segunda y lo ponía sobre la mesa como quien ofrece un tesoro. «¿Es lo que pude conseguir hoy?», decía. Yo aceptaba sin comentarios. En mi interior, una parte de mí empezaba a reconocer un esfuerzo que nunca había visto antes. Un sábado, apareció con una bolsa de pan dulce y un termo de café. «Pensé que podíamos desayunar juntos», me dijo tímidamente. Nos sentamos en la mesa donde tantas veces había llorado solo. El café estaba amargo, pero el gesto fue dulce. Por primera vez en años, conversamos sin reproches ni peticiones de dinero. Me contó de los lugares donde lo rechazaron, de cómo algunos excompañeros se burlaban de él en redes, de la soledad que sentía. Lo escuché en silencio. No era un juicio, era un desahogo. Y en ese instante vi al niño que alguna vez me escribió aquella carta prometiendo nunca abandonarme. «Alejandro», le dije con calma, «lo que necesitas ahora no es quejarte de lo que perdiste, sino demostrar quién puedes ser». Él bajó la cabeza y murmuró: «Lo sé, papá». Por eso empecé terapia. Esa palabra me sorprendió. ¿Terapia? Sí, una psicóloga que me recomendó un conocido. Estoy yendo 2 veces por semana. Lo miré incrédulo, buscando señales de mentira. Pero sus ojos eran sinceros, cansados, sin arrogancia. «¿Y qué has aprendido?», pregunté. «Que pasé la vida huyendo de mí mismo, que me daba vergüenza ser quien era, vergüenza de mis raíces, de mi propia familia, y que en esa huida lastimé a todos los que me querían». Sus palabras me atravesaron. Era la primera vez que escuchaba a mi hijo reconocer sus errores sin disfrazarlos. «Carmen estaría orgullosa de escucharte decir eso», le dije, con la voz entrecortada. Él me miró sorprendido. ¿La mamá sabía todo? Tomé aire y saqué la carta de Carmen que había encontrado semanas antes. Se la mostré. Alejandro la leyó con manos temblorosas y cuando terminó tenía los ojos rojos. Ella sabía y aún así me amaba. «Así son las madres», respondí. «Aman incluso lo que duele». Él rompió a llorar. No el llanto teatral de antes, sino un llanto crudo, infantil, como si de pronto se hubiera quitado la máscara que había usado por tantos años. Lo abracé, aunque mis brazos temblaban. No era perdón, no era olvido. Era solo un gesto de humanidad. En las semanas siguientes, Alejandro consiguió empleo en una empresa pequeña de construcción. Nada de trajes, nada de lujos. Ganaba apenas lo justo para pagar un cuarto en renta y comprar lo esencial. Pero cada semana, sin falta, venía a visitarme con algo en las manos: un paquete de café, flores para la tumba de Carmen, un pedazo de pan casero. Gestos simples pero sinceros. Un día, mientras desayunábamos, me dijo algo que me desarmó. «Papá, quiero pedirle perdón de verdad, no por lo que perdí, sino por lo que le hice perder a usted. Años de cariño, de respeto, de orgullo. Nunca debí avergonzarme de mis raíces». Guardé silencio unos segundos, procesando cada palabra. «Perdón no borra lo que pasó, hijo, pero abre la puerta para que algo nuevo empiece». Él asintió, con lágrimas contenidas. Con el tiempo, incluso se atrevió a visitar a Lucía. Me contó que la buscó, que ella al principio no quiso recibirlo, pero que insistió en disculparse. Le pidió perdón por haberla ocultado, por haberla tratado como una vergüenza cuando era la única persona que lo había querido sin condiciones. Lucía, con su nobleza, aceptó escucharlo. Y aunque no retomaron nada, le dio algo que necesitaba: la oportunidad de reconocer su error. Yo, por mi parte,
comencé a sentir una calma extraña. No era felicidad plena porque las heridas seguían abiertas. No era perdón absoluto porque las cicatrices aún dolían. Pero sí era un respiro, la sensación de que tal vez no todo estaba perdido. Una tarde, Alejandro llegó con una bolsa modesta de mandado y, antes de irse, me mostró su celular. Papá, quiero enseñarle algo. Era un mensaje mío, antiguo, que yo había enviado a Lucía el día que ella publicó las pruebas. En ese mensaje yo había escrito: aunque todo lo que hizo me duele, aún es mi hijo, y mientras haya vida, hay esperanza de que cambie. Él me miró con los ojos brillantes. ¿Usted siempre creyó en mí, incluso cuando no lo merecía? Suspiré y respondí: un padre nunca deja de tener esperanza. Es la bendición y la maldición de ser papá. Me abrazó con fuerza. Esta vez no dudé en corresponder. No era el hijo perfecto que había soñado. No era el hombre que nunca me hubiera humillado. Pero era un hijo que, por primera vez en mucho tiempo, intentaba caminar distinto. Y quizá, solo quizá, eso era suficiente para empezar de nuevo. Los meses siguientes fueron una especie de terapia silenciosa para los dos. Alejandro empezó a llegar cada fin de semana a mi casa. No venía con lujos ni con pretextos. Venía con humildad, una bolsa de pan, una caja de leche, flores para la tumba de su madre. No era el hombre arrogante de antes. Era alguien que apenas estaba aprendiendo a mirarse en el espejo sin vergüenza. Yo lo observaba, siempre con cautela. Las cicatrices no desaparecen de un día para otro. Había palabras que no se borran nunca. Me das vergüenza, papá. Pero también estaba ese niño que alguna vez me abrazó con fuerza cuando le regalé su primera bicicleta, ese adolescente que me pidió consejo para entrar a la universidad una tarde de domingo mientras compartíamos un plato de frijoles con tortillas recién hechas. Alejandro se atrevió a romper el silencio. Papá, ¿usted cree que algún día pueda perdonarme de verdad? Su pregunta me golpeó el pecho. El perdón no se pide, hijo, le respondí con calma. Se demuestra día tras día, asintió con los ojos vidriosos. Con el tiempo, Alejandro comenzó a recomponer algunas relaciones. Mariana, que al principio no quería verlo ni en pintura, poco a poco aceptó encontrarse con él. Sus hijos, mis nietos, lo recibían con reservas, pero al menos ya no lo rechazaban. Un día, Mariana me llamó y me dijo: papá, Alejandro quiere hablar con todos nosotros juntos. Dice que necesita decir algo frente a la familia. Acepté. Esa reunión se dio en mi casa, alrededor de la misma mesa donde tantas lágrimas habían caído. Alejandro llegó con ropa sencilla, sin el traje ni el reloj caro que solía presumir. Llevaba solo una libreta en las manos, respiró hondo y comenzó. Quiero pedirles perdón a todos, a ti, papá, por humillarte, por despreciar lo que eres, por olvidar que todo lo que tengo es gracias a ti. A ti, Mariana, por haberte juzgado tantas veces y por no estar cuando más lo necesitabas. Y a mis sobrinos, por haberles dado el peor ejemplo posible. Mariana lo escuchaba con lágrimas contenidas. Yo permanecía en silencio, pero cada palabra me atravesaba como un bisturí que abría heridas para limpiarlas. Alejandro continuó. Perdí todo. Perdí el trabajo, la casa, el respeto de mucha gente. Pero al perderlo todo, entendí que lo único que tenía valor estaba aquí, frente a mí. Ustedes. Sacó de la libreta una hoja doblada. Esto es lo que escribí en terapia. Mi psicóloga me dijo que lo leyera en voz alta para liberarme, y comenzó a leer. Mi padre no es una vergüenza. Mi padre es un hombre que trabajó bajo el sol, que se partió el lomo para darme educación, que me dio techo y comida cuando yo no tenía nada. Mi vergüenza no era él, era yo, porque nunca tuve el valor de reconocer lo que soy. Hoy quiero empezar de nuevo, y si me dan la oportunidad, prometo no volver a fallarles. Las lágrimas ya corrían por su rostro. Mariana lo abrazó primero, después mis nietos. Yo me quedé quieto, luchando con mi orgullo, con mi dolor, con esa parte de mí que gritaba que no bastaba con palabras. Pero entonces recordé la carta de Carmen. No dejes que Alejandro te destruya, pero tampoco olvides que sigue siendo tu hijo. Me levanté lentamente y lo abracé, no con euforia, no con perdón absoluto. Lo abracé como quien sostiene un vaso roto, sabiendo que nunca volverá a ser igual, pero que todavía puede contener agua. Alejandro lloró sobre mi hombro como cuando era niño.
En los meses siguientes empezó a ayudarme en la casa. Pintó la fachada que se caía a pedazos, arregló la cerca, limpió el patio que Carmen tanto cuidaba. No era un hijo perfecto, pero era un hijo presente. Y esa presencia, después de tanto vacío, era un regalo inesperado. Una tarde, mientras colocábamos flores en la tumba de Carmen, Alejandro me dijo en voz baja: «Papá, si pudiera hablar con mamá otra vez, lo primero que haría sería pedirle perdón». Yo lo miré y respondí: «Ella ya te perdonó, hijo. Las madres perdonan antes de que uno se atreva a pedirlo». Se quedó mirando la lápida en silencio, con las manos juntas. Y por primera vez, creí que sus lágrimas eran sinceras. Con el tiempo, incluso algunos vecinos que antes me juzgaron se acercaron a felicitarme por recuperar a mi hijo. Yo no sabía si se trataba de recuperación o de reconstrucción, pero acepté esas palabras con una sonrisa. La vida no volvió a ser perfecta, pero volvió a tener un ritmo soportable. Alejandro consiguió un empleo más estable en una empresa mediana, donde lo aceptaron pese a su pasado mediático. Se esforzaba en llegar puntual, en no gastar más de lo necesario, en ser humilde. Un día me sorprendió con algo que jamás imaginé. «Papá, quiero estudiar de nuevo. No ingeniería, sino algo que me ayude a servir. Estoy pensando en trabajo social». Lo miré incrédulo, pero con orgullo. «Si de verdad lo sientes así, hazlo. Nunca es tarde para empezar de nuevo». Él sonrió con timidez. La herida aún dolía, pero ya no sangraba. Y en ese equilibrio frágil encontré paz. El tiempo, con su paso lento pero constante, fue poniendo las piezas en un lugar diferente. No se trataba de volver al pasado, ese nunca regresaría, sino de construir algo nuevo con lo que quedaba. Alejandro continuó trabajando, poco a poco recuperando la confianza de algunos, pero ya sin el brillo de antes. ¿Y sabe algo? Yo agradecí eso. Porque ese brillo nunca fue humildad, fue soberbia disfrazada de éxito. Ahora lo veía más humano, más consciente, más real. Cada vez que venía a la casa, me ayudaba a arreglar lo que hacía años estaba olvidado. Pintamos juntos las paredes descascaradas, reparó el techo que goteaba en las lluvias y hasta sembró nuevas plantas en el jardín que su madre tanto amaba. Yo lo observaba trabajar con las manos, esas mismas manos que él antes despreciaba en mí, y entendía que la vida le había dado la lección que ni yo ni nadie había podido enseñarle. Una tarde, sentado frente a la tumba de Carmen, Alejandro me confesó: «Papá, he pensado mucho en lo que hice, y sé que nunca voy a poder borrar las palabras que dije ni las veces que lo humillé, pero quiero pasar lo que me quede de vida intentando hacer algo diferente». Lo miré fijamente, con el corazón apretado. «Las palabras hieren, hijo, pero los actos sanan. Si de verdad quieres cambiar, demuéstralo». «Yo no necesito discursos, necesito hechos», él asintió con lágrimas contenidas. Con el tiempo, lo vi acercarse más a Mariana, a sus sobrinos. Ya no era el tío distante que apenas los saludaba. Ahora se quedaba a jugar con ellos, los ayudaba con la tarea, los llevaba al parque. Era como si buscara redimirse en los ojos de esos niños, y ellos, con la inocencia que solo tienen los pequeños, comenzaron a devolverle sonrisas. En más de una ocasión, Mariana me dijo en privado: «Papá, aún me cuesta perdonarlo, pero al verlo con mis hijos, entiendo que tal vez sí está cambiando». Yo solo respondía: «El tiempo dirá, hija, el tiempo dirá». Un día, Alejandro llegó con un cuaderno en las manos. Me lo entregó nervioso. «Papá, estuve escribiendo. Son reflexiones, cosas que aprendí en terapia y en estos meses. Me gustaría que las leyera». Abrí ese cuaderno y encontré frases que me desgarraron y me consolaron al mismo tiempo. «No soy el hijo que mi padre merecía, pero puedo intentar ser el hombre que aún le queda. Mi vergüenza nunca fue mi padre, fue mi incapacidad de aceptarme. El orgullo me quitó todo. La humildad me devolvió lo esencial». Cerré el cuaderno con las manos temblorosas. «Si estas palabras son sinceras, hijo, entonces Carmen puede descansar tranquila». Él me abrazó. Y por primera vez en mucho tiempo, no lo sentí como un extraño, sino como el hijo que había soñado que algún día regresara. La vida siguió, sin milagros, sin finales de cuento de hadas.
Alejandro no volvió a tener el mismo puesto, ni la misma pareja, ni la misma imagen social, pero recuperó algo más valioso, la capacidad de mirarse al espejo sin huir, y la oportunidad de reconstruir la relación con su familia. Yo, por mi parte, entendí algo que quiero dejarle a quien escucha mi historia hoy. Ser padre no es garantía de recibir gratitud. Amar no significa que te amen igual, pero incluso en la traición, en la humillación, en el dolor más grande, siempre queda una chispa de esperanza. Y esa chispa, cuando se enciende, puede ser suficiente para empezar de nuevo. Hoy sigo viviendo en la misma casa modesta, con las mismas paredes que hablan de Carmen, con los recuerdos que me acompañan cada noche. Pero ya no estoy solo. Ahora, los fines de semana, escucho la risa de mis nietos corriendo por el patio, el sonido de Alejandro ayudando a Mariana en la cocina, y esa sensación de que, a pesar de todo, la vida me dio otra oportunidad de no morir en soledad. No fue fácil. No fue rápido, pero sí fue real. Y si me preguntas qué aprendí, te lo digo con el corazón en la mano. No vendas tu dignidad, ni por amor, ni por miedo. El respeto empieza por uno mismo. Antes de terminar, quiero agradecer a este canal por darme la oportunidad de contar mi historia. Y a ti, que estás escuchando en este momento, te pido que te suscribas, que dejes tu like y escribas en los comentarios desde qué ciudad nos ves. Aquí, todos los días, compartimos una historia nueva y quién sabe, mañana puede ser la tuya la que estemos contando. Si alguna vez pasaste por algo parecido, si te sentiste humillado o despreciado por alguien que debió amarte, deja tu comentario. No estás solo. Esta comunidad existe para recordarnos que siempre hay alguien dispuesto a escuchar. Y comparte este video con alguien que lo necesite. Quizás en este mismo instante haya un corazón roto buscando consuelo en palabras como estas.